Los que gobernaron antes perdieron contratos, privilegios, influencia y sobre todo votos. Para ellos, Nayib Bukele es la barrera más grande entre ellos y el poder. Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Hay antecedentes de amenazas directas, mensajes cifrados desde las cárceles en el extranjero, alianza con grupos criminales en otros países con el único objetivo de vengarse del hombre que les arrebató el poder. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. El Salvador es hoy el país más seguro del continente, pero su presidente no lo es tanto. Mientras tú caminas tranquilo por las calles que antes daban miedo, hay poderes oscuros que siguen intentando derribar al hombre que nos devolvió la paz. Este no es un video común. Hoy te demostraré en este video por qué Nayib Bukele sigue siendo un objetivo de aquellos que quieren verlo caer, y porque si él cae, El Salvador también cae. Vivimos un milagro. Las familias salen de noche y los niños juegan en parques. Los buses ya no son territorio de muerte. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a ser un ejemplo global de seguridad. Pero hay un detalle que muchos ignoran. ¿Quién derrotó a las pandillas y se convirtió en el enemigo número uno de esas pandillas? Y no solo de ellas. Cuando un presidente rompe el orden establecido, despierta rencores, enemigos y conspiraciones que nunca descansan. Winston Churchill: el precio de la grandeza es la responsabilidad. Pero la historia no es solo de milagros, sino de sacrificios. La paz tiene un precio, y ese precio es la vigilancia, el coraje y la decisión de proteger a quienes han hecho posible el cambio. Hoy, El Salvador es observado por el mundo entero. Unos con admiración, otros con envidia, muchos con miedo a que el modelo se replique y sus propios privilegios tiemblen. No te confundas. La seguridad que disfrutas el día de hoy no es producto del azar, es el resultado de una guerra frontal con estructuras criminales, políticas y mediáticas que durante décadas se alimentaron del miedo, el dolor y la sangre del pueblo salvadoreño. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Muchos tendrían que haberse preguntado por qué el presidente Nayib Bukele es un objetivo de alto valor. Primero, porque el presidente derrotó a las pandillas y estos no olvidan. Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas y gracias a Dios la estamos ganando. Durante 30 años la MS-13 y el Barrio 18 gobernaron zonas enteras, cobraban renta, decidía quién vivía y quién moría. Era un estado paralelo hasta que llegó Bukele. Ningún gobierno en la historia de este país les había causado tanto daño como el presidente Nayib. Más de 79,000 capturados, casi el 100% del liderazgo de las pandillas neutralizado, cárceles de máxima seguridad que acabaron con su capacidad de operar. Esto tiene una consecuencia lógica. Bukele es el enemigo número uno de las pandillas. Ellas sueñan con verlo caer, desaparecer o simplemente lo quieren silenciar. Y esto no es una paranoia, es una lógica criminal de ellos. Y estos no solo sueñan. Hay antecedentes de amenazas directas, mensajes cifrados desde las cárceles en el extranjero, alianza con grupos criminales en otros países con el único objetivo de vengarse del hombre que les arrebató el poder. John F. Kennedy: a aquellos a quienes se les ha dado mucho, mucho se les exigirá.
porque destruyó negocios millonarios. Las pandillas no solo eran violencia, eran dinero, lavado, influencia política, extorsión, territorio y un poder armado. Cada día que el presidente Bukele gobierna, este grupo criminales pierden millones, pierden control, pierden dignidad, pierden miedo del pueblo. Un hombre que le quita el negocio a una mafia se convierte en su enemigo eterno. Los números hablan. Antes del presidente Bukele, las extorsiones movían más de $700 millones al año, no solo en la capital. Empresas cerraban comercios, quebraban familias enteras, migraban por miedo. Hoy ese dinero ya no financia armas, drogas ni campañas políticas sucias. Hay mafias internacionales que han visto desaparecer sus tentáculos en El Salvador. Por eso, no es casualidad que los ataques contra Bukele vengan acompañados de campañas internacionales de desinformación, presión diplomática y hasta intentos de boicot económico. También hay que recordar porque él rompió privilegios políticos del pasado. El presidente Bukele destruyó la vieja política, partidos tradicionales, intermediarios corruptos, ONGs que vivían del sufrimiento, medios que controlaban la opinión pública. ¿Y qué pasa cuando un líder rompe privilegios? Nacen enemigos silenciosos, enemigos con dinero y enemigos con contactos internacionales. Muchos de los que hoy critican, ayer se beneficiaban del caos. Había diputados que recibían sobresueldos de las pandillas a cambio de favores. Habían alcaldes que pactaban con criminales para garantizar votos y paz en sus municipios. Habían ONGs que bajo la bandera de los derechos humanos defendían a criminales y recibían fondos millonarios de organismos extranjeros. Bukele les quitó el negocio, por eso lo odian. Margaret Thatcher. Si quieren que algo se diga, pídeselo a un hombre. Si quieren que algo se haga, pídeselo a una mujer. Porque tampoco no responde a intereses extranjeros. Bukele no se alinea automáticamente con Washington, Bruselas o organismos multilaterales, ONGs transnacionales. Eso lo convierte en un presidente incómodo, y los presidentes que no obedecen suelen terminar mal. La historia del mundo está llena de ejemplos. ¿Recuerdas tú a otros líderes latinoamericanos que intentaron cambiar el status quo? Sí. Muchos terminaron derrocados, exiliados o peor aún. Y esto no es teoría de la conspiración, es la historia de América Latina. Bukele se ha atrevido a decir no donde otros solo bajaban la cabeza. Eso le ha costado amenazas, sanciones, bloqueos y campañas de desprestigio internacional. Pero también le ha ganado el respeto de millones que ven en él la esperanza de una nueva era para El Salvador. Simón Bolívar. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Hay enemigos que no ves, pero que sí existen. Las pandillas, por ejemplo, son reagrupadas fuera del país. Aunque están debilitadas, sus redes en Europa, México, Estados Unidos, Guatemala siguen activas. Desde afuera solo pueden financiar atentados o campañas de desinformación. Hay reportes de inteligencia que muestran cómo ex líderes pandilleros han buscado refugio en países con leyes laxas para la extradición. Ahí, desde la sombra, coordinan mensajes y financian abogados y hasta intentan infiltrar movimientos sociales para desestabilizar al gobierno. Estas redes no solo buscan venganza, quieren restaurar su negocio, su poder y su capacidad de intimidar. Para ellos la caída de Bukele es la luz verde para regresar. En el caso, por ejemplo, de los cárteles internacionales, a estos grupos no les conviene un país sin corrupción. Un estado fuerte en Centroamérica interrumpe rutas de tráfico humano y droga. Bukele les obstaculiza el negocio y a los cárteles no les gusta perder dinero. Los informes de la DEA y la Europol han advertido que la presión sobre las pandillas en El Salvador ha obligado a los cárteles a buscar rutas alternativas, encareciendo sus operaciones, generando fricciones internas. Un presidente que no negocia con estos criminales es un problema para el crimen organizado. Por eso los cárteles ven en Bukele un obstáculo
que debe ser removido. Aparte de eso, que no se les olvide de los políticos que han sido desplazados. Los que gobernaron antes perdieron contratos, privilegios, influencia y sobre todo votos. Para ellos, Nayib Bukele es la barrera más grande entre ellos y el poder. Muchos de ellos han encontrado refugio en organismos internacionales, embajadas y hasta en medios extranjeros, desde donde lanzan campañas de desprestigio, denuncias infundadas y presiones por sanciones. No buscan justicia, buscan venganza y la restauración de sus privilegios. Aparte de esto, también hay que hablar de los medios internacionales con agenda. Muchos los atacan porque desmontan su narrativa. No pueden entender cómo un país pequeño logró lo que las potencias no han podido. Eso afecta su credibilidad y su presidente exitoso se vuelve un obstáculo. La prensa internacional, acostumbrada a dictar la agenda, se siente desafiada por un líder que no le rinde cuentas. Por eso, cada logro de Bukele es minimizado, cada error es amplificado y cada decisión es cuestionada con lupa. Angela Merkel. La libertad de prensa es esencial, pero la objetividad también lo es. Estas ONGs que vivían del caos, porque cuando el país era violento recibían fondos. Ahora el país es seguro, sus presupuestos caen. Algunas ONGs han perdido millones en donaciones y contratos. Por eso han pasado de ser defensores de derechos a ser opositores políticos activos, incluso aliándose con grupos y figuras que antes denunciaban. Aquí entra lo fuerte, lo que genera tensión y reflexión. En un escenario, por ejemplo, un atentado directo es la amenaza que nadie quiere mencionar, pero que todo analista conoce. Un ataque directo contra la figura presidencial sería devastador. Sus consecuencias: caos emocional del pueblo, intento de resurgimiento de pandillas, debilitamiento del plan control territorial, ruptura de la unidad en las fuerzas de seguridad. La historia de América Latina está llena de ejemplos y de líderes asesinados o víctimas de atentados. El efecto es siempre el mismo: desestabilización, violencia y retroceso. Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. En un atentado político e institucional no necesita balas. Se puede atacar con campañas mediáticas, demandas internacionales, acusaciones fabricadas, manipulación diplomática. Aquí el objetivo es destruirlo moralmente, convertirlo en villano. Y en los últimos años hemos visto cómo presidentes incómodos para el sistema han sido derrocados con golpes blandos. Acusaciones de corrupción, juicios políticos express, sanciones internacionales y bloqueos económicos. El objetivo es claro: imposibilitar la gobernabilidad, forzar la renuncia o el aislamiento internacional. En otro escenario también podemos hablar de la infiltración estatal. Enemigos infiltrando policías, militares, asesores, contratistas, tecnología. La información es poder. Con información pueden golpear. La historia reciente muestra cómo las filtraciones de datos sensibles y la manipulación de inteligencia y sobre todo la traición desde dentro han sido armas usadas para desestabilizar gobiernos. En un escenario también podemos hablar de un sabotaje interno. Los traidores siempre han existido y son los más peligrosos. Son los que conocen el sistema, son los que tienen acceso, los que pueden minar la confianza desde dentro. Por eso la vigilancia y la lealtad son claves en momentos de transición. Aparte de esto, siempre hay que preguntarse qué pasaría si el país pierde a Bukele. Aquí va el golpe emocional más fuerte, porque una de las consecuencias es que el crimen celebraría y las pandillas interpretarían su ausencia como una señal para recomponerse, y lo han dicho en mensajes interceptados. El que venga después no tendrá el valor de seguir la guerra. En una segunda consecuencia podemos hablar de un caos político. Una cosa inmediata: el vacío de liderazgo abriría una lucha interna que rompería la estabilidad. Los partidos desplazados buscarían volver al poder a cualquier costo. La polarización crecería el doble. Como otra consecuencia, la comunidad internacional intentaría intervenir. Muchos no quieren su modelo. Aprovecharían la confusión. Presionarían por transiciones democráticas que solo benefician a los mismos de siempre. Otra consecuencia podría ser la incertidumbre social masiva. La población sentiría que el proyecto quedó incompleto. El miedo regresaría. Muchos pensarían en migrar. El país retrocedería 20 años en cuestión de días. Y entonces aquí surge la pregunta que muchos hacen. Entonces, ¿por qué hay que cuidarlo?
Porque sin el presidente Bukele, el modelo no tiene líder. Porque el país aún está en transición. Porque sus enemigos no han desaparecido. Porque su visión aún está incompleta. Porque El Salvador necesita continuidad y no improvisación. Cuidar a Bukele es cuidar la esperanza de millones. Es proteger la posibilidad de que un país pequeño le demuestre al mundo que sí se puede. Es blindar el futuro de las nuevas generaciones. Nelson Mandela. La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Tú duermes tranquilo hoy, porque alguien renunció a su tranquilidad por ti. Cuidar al presidente no es cuidar a un político, es cuidar al hombre que tomó la decisión que nadie antes se atrevió a tomar: enfrentarse solo contra un país dominado por criminales. No es idolatría, es sentido común. No es fanatismo, es supervivencia nacional. Si queremos que El Salvador siga siendo el país más seguro del continente, tenemos que proteger a quien hizo eso posible, porque no se cuida solamente a un presidente, se cuida al único líder que tuvo el valor de poner a este país de pie. No podemos permitir que el miedo o la indiferencia, o sobre todo la ingratitud, nos hagan perder lo que tanto costó recuperar. ¿Tú crees que la seguridad del presidente Bukele tiene que reforzarse? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video para que más salvadoreños entiendan que está en juego. Suscríbete para seguir adelante y para seguir apoyando este canal y para seguir trabajando en investigaciones o videos profundos de análisis que nadie más se atreve a contar. Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.